conjuntiva para ustedes. Regalo. Ya saben, también hemos visto en anatomía, la conjuntiva es una membrana que está cubriendo la superficie ocular palpebral en la parte interna. La parte de la conjuntiva tarsal está adherida al tarso en el párpado tanto superior como inferior. Fondo del saco conjuntival, donde hace el pliegue, y en la conjuntiva vulvar, la parte que tapiza la superficie de la esclerótica, que es visible cuando se abren los párpados. Aquí está la conjuntiva tarsal en verde, el fondo del saco conjuntival arriba y abajo, y la conjuntiva vulvar que se continúa con el epitelio de la córnea. La conjuntiva tarsal está bien adherida al tarso y tapiza el párpado superior, la cara posterior del párpado superior. Esta parte de la conjuntiva contiene la célula secretante de mucina y tiene las glándulas lagrimales accesorias de Krauss y de Wolfring, que hemos hablado antes de eso. Conjuntiva tarsal, glándulas de Krauss y Wolfring. La conjuntiva vulvar es la parte de la conjuntiva que va a tapizar la esclerótica y se fusiona en el limbo con la cápsula de Tenon. La parte que corresponde a la parte escleral es laxa, la unión con la esclerótica. Ustedes pueden poner una gota de anestésico y tocar la conjuntiva vulvar y moverla con el dedo o con un cotonete. La vascularización de la conjuntiva viene desde el fondo del saco hacia el limbo y aloja el tejido linfoide de la superficie ocular. Entonces, las funciones de la conjuntiva: producir la mucina en la parte de la conjuntiva vulvar o tarsal, combatir la infección, ¿no? Facilita los movimientos oculares y un reservorio de lágrimas para nutrir y lubricar la superficie ocular. La conjuntiva vulvar, ¿no?, es fácil de examinar. Ustedes jalan, traccionan el párpado inferior y hacen mirar al paciente hacia arriba y van a ver la parte vulvar inferior, y si vierten el párpado miran la conjuntiva tarsal, y miran abajo y levantan el párpado y ven la conjuntiva vulvar. Para vertirla y mirar la conjuntiva tarsal es fácil, jalan de las pestañas y con un cotonete pueden bloquear el párpado superior, y la conjuntiva tarsal inferior es traccionando el párpado hacia abajo. En su práctica lo van a hacer eso. O deben hacerlo en su casa cuando hacen un juego con su hermanito. La inyección conjuntival es la hiperemia de los vasos de la conjuntiva, los vasos superficiales de la conjuntiva, y de la conjuntiva tarsal y de la conjuntiva vulvar, aquí en este caso la conjuntiva vulvar. Se hiperemizan, se altera su vascularización y producen edema y producen hemorragias conjuntivales. También las inyecciones conjuntivales severas causadas por alteraciones ya sea infecciosas e inflamatorias de la conjuntiva. Los vasos de la conjuntiva vienen desde el fondo del saco, ya les dije, hasta la zona del limbo, y es laxa la conjuntiva en toda esa zona, y llega los vasos conjuntivales llegan hasta 1 o 2 milímetros desde el limbo, y ese 1 a 2 milímetros de la zona pericorneal o periquerática está lubricada por los vasos ciliares anteriores que vienen desde el cuerpo ciliar. Entonces, por eso es que esta zona, los vasos ciliares de la conjuntiva periquerática, de la vascularización periquerática, cuando ustedes ponen un vasoconstrictor, una nafasolina o cualquier vasoconstrictor en la conjuntiva, la parte conjuntival se pone blanca por la vasoconstricción, pero la parte periquerática alrededor de la córnea, esos 2 milímetros, permanecen rojos. Entonces así pueden diferenciar la vascularización
conjuntival y la hiperemia de la zona ciliar. Normal, una conjuntiva normal, y aquí hay una hiperemia conjuntival. Vean ustedes que la periferia de la córnea está blanca, pero el saldo de la conjuntiva está hiperémica, porque esta zona, la vascularización es de las ciliares anteriores. En cambio, esto viene de la vascularización de la conjuntiva. Esto, la dilatación de los vasos profundos, las ramas arteriales ciliares anteriores. Les repito porque es importante. La diferencia es que cuando hay una hiperemia periquerática o ciliar, se trata de una patología ocular severa, intraocular, de las estructuras intraoculares. Pero si hay una hiperemia de la conjuntiva, es una inflamación superficial, es una inflamación, una alteración banal de la superficie. La hiperemia de la periquerática o inyección periquerática, el color es rojo violáceo y no cede con las gotas de vasoconstrictores. No se olviden, para hacer el diagnóstico diferencial, si esto es una conjuntivitis o es una uveitis. Siquiera sin mirar con la lámpara de hendidura, le ponen una gota de nafazolina y si es conjuntivitis, la conjuntiva se va a poner blanca y la zona periquerática va a permanecer igual. Pero si es la hiperemia si es una inflamación intraocular, la circulación de alrededor de la córnea, esa va a permanecer roja. Procesos intraoculares inflamatorios severos. Si hacemos un cuadro como este y vemos cuando hay una hiperemia generalizada en la superficie hasta el limbo, vamos a pensar que se trata de una conjuntivitis. Hay una hiperemia de toda la superficie. Pero si es una hiperemia en la zona periquerática solamente, leve, se trata de una rosácea ocular, el proceso crónico generalmente, ¿no? de lesiones de cerca del limbo y de queratitis por herpes o algunas otras lesiones que la zona conjuntival no está hiperémica, pero la zona periquerática sí está levemente hiperémica. Y cuando hay un proceso ciliar inflamatorio severo, donde vean ustedes la circulación ciliar de 1 a 2 milímetros del limbo, son alteraciones de episcleritis, escleritis, iritis, ciclitis y todos los procesos inflamatorios intraoculares severos. Y cuando están combinadas, quiere decir que hay unas alteraciones de la córnea o de las estructuras intraoculares también. Las conjuntivitis son los procesos inflamatorios de la conjuntiva más comunes y se trata de congestión conjuntival, se compone de hiperemia conjuntival, exudado, hemorragias pueden ser a veces subconjuntivales y quemosis. Son las cosas, los procesos clínicos que identifican a una conjuntivitis. Según la conjuntivitis, que es importante saber las manifestaciones clínicas de la conjuntiva, y la secreción es una de las expresiones clínicas más significativas en estos tipos de alteraciones conjuntivales. Cuando la secreción es acuosa, entonces tenemos que pensar en una alteración viral o alérgica, una conjuntivitis viral o alérgica. Si es mucosa, vamos a pensar en una alergia crónica o un síndrome de ojo seco. Si es mucopurulenta, pensamos en una clamidiasis o una conjuntivitis bacteriana aguda. Y si es intensamente purulenta, pus amarilla verdosa, secreción de ese tipo, es una infección gonocócica casi segura. Las quemosis se las vuelvo a mostrar porque son procesos alérgicos de la conjuntiva que es importante recordarlo siempre. Los síntomas de la conjuntivitis: ardor, sensación de cuerpo extraño, epífora, prurito, disminución de la visión, fotofobia y dolor. Todas estas cosas se pueden presentar, estos síntomas se pueden presentar en la conjuntivitis. No siempre son todos, pero son varios de ellos. Las formas clínicas de la conjuntivitis que deben conocer todos los médicos son agudas, subagudas y crónicas, ¿no? Las agudas son de comienzo rápido y se controlan fácil, las subagudas son las intermedias y las crónicas son de curso prolongado y generalmente se trata de procesos
crónicos que se reagudizan en algunos momentos. Esto es, ningún médico puede olvidarse, así que tomen atención. La conjuntivitis aguda, que son las que vemos un paciente con los ojos rojos, tiene mal de ojos, ¿no es cierto? Tiene conjuntivitis. Hay 3 clases de conjuntivitis, no todas son bacterianas, virales y alérgicas. Esa clasificación es elemental para todos los médicos. Después hay la conjuntivitis crónica, que ya son más de diagnóstico un poco fino, que pueden ser alérgicas, bacterianas, acompañadas de dermatopatía, por clamidia inespecífica, etc., que son las conjuntivitis crónicas. Pero esta clasificación no se debe olvidar. Las conjuntivitis bacterianas agudas son producidas por neumococos, Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus y Streptococcus molítico, y el gonococo principalmente. La conjuntivitis catarral aguda generalmente son de comienzo brusco, son bilaterales, secreción purulenta, las papilas tarsales están de 1 a 2 milímetros, están hipertrofiadas y vemos una conjuntivitis así. A veces los exudados se presentan en la conjuntivitis con pseudomembranas, y las pseudomembranas son el resultado de la destrucción de las células epiteliales de la conjuntiva, las células de la superficie conjuntival, ¿no? Y algunas veces este tipo de conjuntivitis aguda bacteriana, cuando se trata de Staphylococcus aureus, produce lesiones corneales hasta perforaciones corneales. Hay que diferenciar las pseudomembranas de las membranas conjuntivales. La pseudomembrana, ustedes ponen una gota de anestésico y con un cotonete le pasan y sale, se retira sin dificultad. Pero cuando son membranas, generalmente son de color verdoso, son producidas por otro tipo de bacterias, ¿no? Y que no son la conjuntivitis bacteriana normal. Vamos a ver después la conjuntivitis, la membrana y la pseudomembrana. El tratamiento de la conjuntivitis bacteriana son antibióticos. Para el médico general que no tiene la condición de poder mirar la estructura superficial de una córnea normal o anormal, es bueno que usen antibióticos de amplio espectro, ¿no? Como aminoglucósidos, puede ser tobramicina, gentamicina o algunos otros antibióticos como la moxifloxacina, etc. Pero antibióticos que van a usarlos en colirio cada hora. No se debe dar los colirios como muchas personas, muchos médicos los dan. Póngase una gota 2 veces al día, eso no sirve para nada. En la conjuntivitis aguda, sobre todo, los colirios de antibióticos deben darse cada hora el primer día. Al siguiente día, una vez que está controlada más o menos la infección, se disminuye cada 2 o 3 horas. Y posteriormente, según cómo vaya evolucionando, hasta completar los 7 a 10 días. Tobramicina, cloranfenicol o fluoxacina son antibióticos corrientes para el tratamiento de la conjuntivitis aguda. Una conjuntivitis bacteriana, secreción mucopurulenta. Esta es una conjuntivitis bacteriana aguda, miren, está con secreción, está en las pestañas, no es amarilla esta secreción, sino que para verificar la integridad de la córnea se puso fluoresceína, por eso se ve la secreción, se la ve color amarillo ahí. Esto es una conjuntivitis bacteriana aguda también. Pseudomembrana de la conjuntivitis bacteriana. Cuando ustedes comiencen el tratamiento y bajan el párpado, lo menos que uno puede hacer es bajar el párpado inferior y mirar la conjuntiva tarsal inferior, y se encuentran con una pseudomembrana, pónganle una gotita de antibiótico y pásenle un cotonete y se van a ahorrar una semana de tratamiento. Y al sacar esto, el tratamiento va más rápido. Entonces eso es importante que se recuerden. Si la conjuntivitis bacteriana no responde al tratamiento, al revés, ¿no? Entonces hay que hacer cultivo y antibiograma. En realidad debería hacerse cultivo y antibiograma todos, ¿no? Para darle el antibiótico adecuado. Pero ¿quién? Paciente va al médico, le saca la muestra, manda el cultivo y antibiograma que tarda 3 días en dar el informe y va a esperar 3 días con eso.
¿no? Con una secreción conjuntival. Como la mayoría de las conjuntivitis bacterianas están cubiertas por los antibióticos corrientes de amplio espectro, se dan en los colirios que están indicados, amoxicilina, se da tobramicina, y van a cubrir el 90% o más de la conjuntivitis. Si en caso no responde a los antibióticos corrientes, entonces ya podemos hacer un antibiograma para ver si hay alguna otra cosa. Si es que hay una inflamación severa que acompaña a la infección, hay que combinar con antibióticos con corticoides, verificando de que la córnea no esté dañada. La conjuntivitis gonocócica es una causa común de conjuntivitis hiperaguda. Otras causas que dan conjuntivitis aguda bacteriana son el neumococo y el estafilococo. La conjuntivitis por gonococo o por el diplococo generalmente son producidas porque el paciente, si es una conjuntivitis del adulto y hay la del recién nacido. Si es del adulto, el adulto probablemente tiene gonorrea. Entonces, por eso es la conjuntivitis gonocócica aguda del adulto, unilateral, porque el paciente agarra con la mano derecha casi todo, ¿no? Y se agarra también los ojos. Entonces, el ojo derecho es el más frecuentemente infectado primero, después contamina al otro también. Pero es unilateral al comienzo. Hay gran edema del párpado, secreción purulenta, quemosis. Hay el ojo y hay daño de la córnea. En caso de que el paciente no se trate adecuadamente, produce daño de la córnea hasta con ulceración y algunas veces perforación corneal. El paciente duerme y despierta con el párpado prendido, no puede abrir, tiene que lavarse para poder abrir los ojos. Entonces la higiene es importante para el tratamiento del paciente con conjuntivitis gonocócica y dar los antibióticos desde que ustedes encuentran al paciente y averiguan también si el paciente tiene otro tipo de enfermedades como la gonorrea y van a tratar junto con la conjuntivitis seguramente, que causa los diplococos, producen úlceras y perforaciones corneales. Esto es un paciente con una binocular, con una bilateral, una conjuntivitis gonocócica bilateral. Los dos están prendidísimos. Ahí vean ustedes una gonocócica, la córnea está perforada, ¿no? Hay una secreción abundante. Hay que tratar rápido porque esto puede producir daño irreversible de la estructura ocular. Aquí una pseudomembrana también, una conjuntivitis gonocócica del adulto. Aquí un delay, una destrucción del tejido por úlcera corneal, y aquí una perforación de la córnea con descentración de la pupila, causado por la gonocócica en el adulto. En el recién nacido se contagia al niño, el bebé, el recién nacido, en el canal del parto. Entonces, tras que nace el niño hay que darle terapia profiláctica. Antes se usaba nitrato de plata al 2%, una gota al nacer, y cubría todas las patologías oculares del recién nacido infecciosas, pero por algo las habrán suspendido, porque ahora se usan antibióticos que están en el esquema de los hospitales, qué antibióticos usar para los niños recién nacidos. Generalmente creo que usan gentamicina, que es lo más barato. Entonces le ponen traquenaz y van a evitarse entre el primero y el 15º día. Puede ser la infección del niño recién nacido en ambos ojos, y la clínica es similar al adulto. Van a ver ustedes una conjuntivitis así. Entonces esto hay que lavar, hay que dar higiene al bebé, y hay que ponerle la medicación todas las horas, sus gotas de antibiótico para curar, porque puede destruir la córnea. Esto es una conjuntivitis gonocócica también. El tratamiento, profilaxis y cefotaxima intramuscular, colirios antibióticos, ciprofloxacina, ofloxacina, etc. Otro tipo de conjuntivitis, el de las clamidias. Las clamidias son que producen el tracoma y la conjuntivitis de infusión.
La clamidiasis, el tracoma es una infección, una enfermedad social asociada generalmente a la pobreza. Es común en los países árabes, ustedes saben que en Medio Oriente la gente cree que todo el mundo es rico. Los turcos son ricos, no son. Son ricos unos cuantos y el saldo son miserablemente pobres. Y están llenos, no tienen agua, no tienen condiciones de higiene, peor que aquí estamos en la gloria. Entonces por eso es que hay tracoma. El tracoma antes era patrimonio de ellos, ahora también hay de vez en cuando aquí porque los aviones vienen un ratito, ¿no? Antes era en barco y ya casi ni llegaban aquí. Ahora hay mucho, no mucho, pero hay. Y entonces es una enfermedad social. La mamá está sucia, no tiene agua para bañar al bebé, para cuidarse. Las moscas están en el pecho de la mamá y en los ojos del niño y están transmitiendo el tracoma. Y tiene 4 periodos el tracoma. El periodo inicial, de estado, el cicatrizal y de secuelas. Es importante porque esto ha dejado muchos ciegos en el mundo esta enfermedad. En la fase inicial, vean ustedes la hipertrofia de los folículos y están principalmente hiperproliferados los linfocitos. Hay una proliferación linfocitaria y una hipertrofia de los folículos en toda la conjuntiva tarsal. Esto se forma al pasar de los días, es como tener una lija atrás del párpado que va lijando la superficie corneal y llega al segundo, esta es la hipertrofia de los folículos, y llegamos al segundo estado ya, al periodo de estado, con una hipertrofia de las papilas y el panos. Las papilas en el párpado y el panos en la córnea. Las papilas forman, vean ustedes la papila cicatrizada, aspecto carnoso, ¿no? Hay infiltrados polimorfos nucleares en abundancia, ya no son linfocitos. Si sacan muestras del laboratorio y mandan, van a ser polimorfos nucleares acá. Y el panos es tejido fibrovascular que se va formando sobre la córnea por el efecto de este párpado que está con las glándulas destruidas, las de meigomio, las de Seyss y todas las glándulas de formación lagrimal, se destruyen, esto se pone áspero y van a frotar la superficie de la córnea produciendo esto que se llama panos. Vean, el limbo es aquí, el limbo esclerocorneal, y la vascularización ya está llegando casi al centro de la pupila, la zona óptica. Acá igual. Esta proliferación es por la falta de lágrima y los componentes de la lágrima y por el efecto mecánico de la hipertrofia de las glándulas en el párpado. En la conjuntiva. El tracoma en la fase cicatrizal, ya están atrofiadas las papilas y hay una cicatrización de la conjuntiva y se presentan estos puntos de la foseta de Herbert en el limbo cuando no están neovascularizadas. Y estas son en la fase cicatrizal las líneas de ala, cicatriz. Ustedes revierten la conjuntiva, van a ver estas líneas de cicatriz. Aquí ya no hay glándulas prácticamente y el paciente está con la córnea neovascularizada completamente. Esto hizo, porque toda la gente árabe se iba a España en esa época para hacerse curar, ¿no?, de los ojos, y hacían trasplantes de córnea. Ahí desarrolló en la famosa clínica Barraquer el trasplante de córnea de esa época. La técnica no ha variado mucho hasta ahora, en general de la penetrante, pero ¿qué hacíamos cambiando, trasplantando una córnea? Si el párpado estaba así y no había lágrimas, iba a rechazar ese trasplante en 2 o 3 meses y otra vez que tenía que hacerle otro trasplante. Y el problema está en el párpado, en la conjuntiva, no está en la córnea. Y en la fase de secuelas está la córnea. El que se llega a curar está con estas cicatrices corneales que se llaman leucomas corneales. Hay triquiasis, vean ustedes, los párpados están entropiados hacia adentro, tienen entropio y tienen simbléfaron, la conjuntiva está adherida entre la conjuntiva vulvar y la tarsal se une y el párpado queda traccionado y queda un desastre todo. El tratamiento del tracoma increíblemente es el cloranfenicol. El cloranfenicol es la medicina más barata que hay. Lógicamente en los niños hay que tener cuidado para usarlo,
y es mejor evitar su uso, pero porque a veces con pequeñas dosis se produce también aplasia medular y todas esas cosas. Entonces usa acitromicina, que es derivado de la tetraciclina, que en los niños también es mejor no usar, doxiciclina, que también es derivado de la misma, pero en los adultos sí se utiliza. Y en el recién nacido, la conjuntivitis de inclusión, que son producidas también por la clamidia, son otro tipo de clamidia. En el párpado, porque esto ya es una enfermedad, la consideramos una enfermedad venérea, la conjuntivitis por inclusión. En el recién nacido se contagia también en el canal del parto, en la primera semana, bilateral, comienzo agudo también, secreción mucopurulenta, en la gonocosis que es purulenta, han visto que es pus amarilla verdosa, aquí no. Inflamación de los párpados de la conjuntiva igual. Aquí está, esto es una de recién nacido, pero vean que no es la pus, el pus o la pus como con la bacteriana, este es mucopurulenta, este igual. En el adulto la secreción es menos abundante y comienza como unilateral y cambia, alterna, porque lo que hace, generalmente estos son pacientes que tienen una vida desordenada, porque es una enfermedad venérea, igual esto es igual que en una gonorrea o cualquiera de esas otras. Entonces, cuando encuentran un paciente con una conjuntivitis de este tipo que sea sospechosa y que refiere que es crónica, hay que sospechar que es una clamidiasis, ¿no? Conjuntivitis de inclusión, y hay que hacer exámenes para investigar. ¿Y qué es lo que hacemos para investigar? Aquí en el adulto vean los puntos de limbares, y que aquí vean ustedes las clamidias son intracitoplasmáticas, ¿no es cierto? Son bacterias intracitoplasmáticas. Entonces hacemos tinción de Gram, tinción de Giemsa, cultivo, antibiograma, serología. Pero con todas estas lo que hacemos es diferenciar de las bacterianas, de las corrientes, ¿no? Pero sin embargo, cuando ya sospechamos, pedimos este examen, enzima inmunoanálisis y examen de campo oscuro o anticuerpos fluorescentes para identificar estas bacterias que están entre el citoplasma. Entonces confirmamos el diagnóstico de una clamidia trachomatis. El tratamiento, cloranfenicol. Si supiera el tipo, se hubiera puesto cloranfenicol y se ahorraba un tremendo problema. En los niños, eritromicina es el antibiótico de elección para los niños porque no produce ninguna alteración importante para preocuparse, como las tetraciclinas que son prohibidas en los niños y el cloranfenicol. Y en los adultos, acitromicina, ¿no? Tetraciclina, eritromicina por 3 semanas, cuando ya está la infección. Eso ya son las conjuntivitis bacterianas. Las conjuntivitis virales son diferentes, son de comienzo brusco, el exudado es seromucoso, ya no es mucopurulento ni purulento, son bilaterales y hay adenopatía preauricular, ganglio adelante de la oreja. Si ustedes ven un paciente con una conjuntivitis sin secreción purulenta, tóquenle adelante de la oreja y vean si aquí me duele, ahí está el ganglio. Y tienen además, la más corriente es la queratoconjuntivitis epidémica. Esto era la conjuntivitis de los pueblos civilizados, decían, porque la bacteriana era de los pueblos no muy civilizados. Entonces, en esta queratoconjuntivitis epidémica que en Santa Cruz se llena en muchas épocas, sobre todo del verano, se presenta es causada por el adenovirus, la incubación es 7 días, hay pseudomembrana y hay infiltraciones corneales subepiteliales como estos puntos que ven aquí, que son característicos de la conjuntivitis viral, de la queratoconjuntivitis epidémica. Queratoconjuntivitis epidémica produce una pseudoptosis. Esta es una pseudomembrana de la queratoconjuntivitis epidémica. Estas son manifestaciones también de hemorragia en la conjuntiva y hipertrofia de los folículos en el tarso, en la conjuntiva tarsal y en la conjuntiva oblicuar. Los puntos
en los puntos de depósitos subepiteliales, como barro salpicado en vidrio, le decimos, pues se mira de esta manera, y a veces son tan intensos que alteran la visión. Hay que dar antibiótico, aciclovir en ungüento, y antibióticos para evitar la sobreagregación bacteriana en la conjuntivitis. Y la fiebre faringoconjuntival son otro tipo de infecciones virales que son producidas también por el adenovirus. Se contagian por el tracto respiratorio en las piscinas, por el uso de los pañuelos, etcétera, por las manos, ¿no? Se caracteriza por fiebre, faringitis y adenopatía cervical. En la queratoconjuntivitis epidémica es preauricular, la adenopatía aquí es cervical. Esta es una conjuntivitis viral por adenovirus. Vean que parece que hubiera recibido un golpe, produce un hematoma palpebral y una inflamación, un edema palpebral severo y una quemosis de la conjuntivitis. Es importante acordarse que existe el enterovirus 70. El enterovirus 70 produce conjuntivitis hemorrágica aguda y la incubación es de 24 horas. En la noche a veces está la gente en una fiesta y se contagian todos, porque es facilísimo de contagiarse. Y al día siguiente todos están con los ojos más o menos así. Y la gente se alarma. Una vez hubo una conjuntivitis en Santa Cruz por enterovirus 70 hace años, y por la televisión enfocaban a la gente, decían que la gente se iba a quedar ciega, que no había colirio para comprar, todo lo vendían y fabricaban colirio hasta lo que hacen trago. y no es ese el problema. Vean, esta es una conjuntivitis hemorrágica aguda y el tratamiento, miren, es sintomático, ¿no? Aciclovir ungüento porque hay que ponerle algún antibiótico, pero el tratamiento de las conjuntivitis virales principalmente es agua y jabón, higiene, y esta no es la excepción, y van a tener que esperar 1 o 2 semanas que se absorba esa hemorragia y no pasa nada. No es peligrosa, pero es muy contagiosa y es feo porque el paciente no quiere mostrarse como estar infectada. Las conjuntivitis alérgicas, que son el otro tipo ya de las conjuntivitis, son de 4 tipos. Las primaverales o vernales, las atópicas, los por contacto y las microbio alérgicas. Esta es la primaveral, vernal o conjuntivitis de papilas gigantes, se llama también. Miren, las papilas son como de 3 milímetros o más, son grandes, y los pacientes generalmente tienen antecedentes de alérgicos, de alergias oculares o de uso de lentes de contacto. Muchas veces el lente de contacto produce este tipo de alergias. Vean aquí las papilas gigantes, conjuntivitis de papilas gigantes se llaman también. Puntos de Trandas en la periferia, en el limbo esclerocorneal, van a encontrar en estos pacientes. Y aquí vamos a encontrar papilas límbicas como ampollitas alrededor de la córnea. Aquí tienen un paciente con un lente de contacto permeable, duro, rígido y con la hipertrofia de las papilas. Las conjuntivitis atópicas son respuesta inmediata a alergenos. Ustedes tocan una flor y se tocan los ojos y les produce. Las formas, hay familias que tienen alergia a algunos alergenos. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta los antecedentes familiares. Y pues se trata con corticoides y después antialérgicos. La primera fase es mejor dar corticoides y después se da antialérgicos. Las por contacto son el uso de cosméticos, de antibióticos y todas las cosas por contacto con la superficie conjuntival producen conjuntivitis alérgica. Las microbioalérgicas, ¿no? Conjuntivitis flictenular, ahí están las flictenas, y una hiperemia en la zona de la flictena es la característica de este tipo de alergias, y estas alergias son producidas por las endotoxinas bacterianas, no por la bacteria en sí. Microbioalérgica, dice, pero es por la endotoxina bacteriana que son lipopolisacáridos, ¿no? Y entonces producen la formación
de estas vesículas, y aquí van a ver la hiperemia en la zona de las vesículas. Es la característica. Entre los tumores de la conjuntiva hay tumores benignos y tumores malignos de la conjuntiva. Entre los benignos, los más frecuentes son las pingüéculas, que son puntitos amarillos que están en la parte nasal de la conjuntiva vulvar, que miden entre 1 a 2 milímetros, están a 1 o 2 milímetros del limbo y son pequeñitos, también tienen miden de 1 a 2 milímetros. A veces se inflaman y producen pingüeculitis y es necesario hacer extirpación quirúrgica. Y los pterigium, que son formaciones fibrovasculares que están también en la conjuntiva, principalmente o más comúnmente en la parte nasal de la conjuntiva vulvar, pero algunas veces también hay en la conjuntiva temporal, en la parte temporal de la conjuntiva. Y se le atribuye la causa al sol, a la gente que trabaja en el sol, en la tierra, en el viento, etc. Pero hay muchos pacientes que trabajan en una oficina con aire acondicionado, está bien cerrado y también tienen. Entonces quiere decir que también hay un factor genético probablemente en la formación de los pterigios. Esto es una pingüécula y esto es un pterigio. Nunca digan catarata, por favor, a una cosa como esta, que es común. Hasta los médicos, y tienen una catarata, dicen que tienen esto, tienen un pterigio. Entonces, la catarata es el cristalino opaco. El pterigium es esta membrana fibrovascular que se produce en la conjuntiva. Esto es una pingüeculitis, una inflamación de la pingüécula, que cuando es muy molestosa es quirúrgica. Por molestia del paciente se inflama permanentemente, hay que extirpar y hacer un trasplante de conjuntiva. Esto es pterigium también, son pterigios. Y el dermoide epivulvar, son tumores benignos de la conjuntiva y son inclusiones celulares, ¿no?, congénitas. El niño nace con células de otro sitio y van a encontrarlas en la parte temporal generalmente de la córnea. Los nevos son los lunares en la conjuntiva, y esto hay que observarlos, no hay nada que hacer, a no ser que por estética el paciente quiere quitárselo, se puede operar y sacar el nevo, pero si no hay que observarlo y ver que no aumenten de tamaño o se vascularicen. Cuando aumentan de tamaño o se vascularizan hay que sospechar de que se está produciendo una transformación, un melanoma maligno, que es la causa de los nevos muchas veces. Este es el dermoide epivulvar. Cuando ustedes extirpan el dermoide epivulvar es como los quistes dermoides del párpado que estaban en la cola de la ceja que les mostré, y cuando se extirpa el tumorcito, el quiste, y se lo corta, dentro tienen pelitos. Estos tienen incluso en la superficie pelitos, a veces tienen pedacitos de hueso dentro del quiste, pero si no molesta y si no estéticamente no es importante y no altera en nada en el paciente, hay que esperar hasta cuando sea lo más grande posible para extirparlo, porque algunas veces hay comunicación de la cavidad del quiste con la cavidad ocular, con el humor vítreo. Entonces hay que tener cuidado también en la extirpación. Y este es un nevo, un lunar de la conjuntiva, que si no le molesta al paciente ni nada, hay que observarlo y nada más. Pero si se neovasculariza o crece, hay que extirparlo y mandarlo a patología para descartar que no sea un melanoma maligno. Entre los tumores malignos tenemos tumores epiteliales como los carcinomas espinocelulares y vasocelulares, igual que los de la piel del párpado. Y algunas veces tenemos los sarcomas de Kaposi. Hay que tener cuidado con los sarcomas de Kaposi porque son tumores pigmentarios muy vascularizados de la conjuntiva que no existían hace un tiempo atrás, hace 3 o 6 meses atrás, pero el paciente le dice, no tenía esto hace 3 meses o hace 6 meses. Hicieron ahora les voy a mostrar, esto es un carcinoma de conjuntiva, esto es un sarcoma de Kaposi. Si el paciente llega con esto y no lo tenía hace 6 meses, hay que sospechar que es la primera manifestación del SIDA. Puede ser. Hay que tener cuidado en la apreciación, porque no todos los que tengan
lunar en la conjuntiva o en el párpado van a tener SIDA. Pero si el paciente dice que no lo tenía, hay que hacerle exámenes. Si no lo tenía y presenta ya. Pero si lo tenía siempre hay que observarlo solamente porque es un nevo. Esto es un sarcoma de Kaposi, con cuidado. Las melanosis adquiridas son tumores pigmentarios que se presentan en la edad mayor, después de los 50 años generalmente, y son los precursores de los melanomas malignos de la conjuntiva. Entonces, los melanomas de origen de la melanosis adquirida y de los nevos. Entonces, hay que tener cuidado en la conjuntiva con los tumores pigmentarios. Esto es un melanoma maligno de la conjuntiva, ¿no? Que hay invasión incluso ya del iris. Y esto es una diapositiva que quería mostrarles para que tengan cuidado en cualquiera de sus trabajos de médico. Hay que siempre, cuando el paciente se queja de molestias oculares, no pierdan la oportunidad de bajarle el párpado, abrirle el ojo, hacerlo mirar arriba y mirar, porque a veces vean ustedes aquí tiene material textil atrás del párpado y le está molestando desde hace tiempo y nadie se lo diagnosticó al extremo de que está recubierto con conjuntiva ahí. Acá hay un cuerpo extraño tarsal, dice, me entró una basura y me molesta, vuelquen el párpado, y miren atrás del párpado con una luz. Y esto lo sacan con un cotonete, no necesitan ir al médico, al oculista. Y aquí una equimosis por trauma, ¿no? Y aquí tenemos otro cuerpo extraño, material plástico, también hay. Yo he visto una vez en España un paciente con un botón atrás, porque en España, sobre todo los gitanos, que hay muchos, ¿no? Dicen que los pterigios se los cura con un botón. Se meten un botón y dejan que el botón juegue ahí y se hacen unas úlceras bárbaras. Pero los tipos creen que se van a curar. Un día llegó un paciente a un hospital donde yo estaba, le abrí y estaba un botón ahí. Que si no le ponen una gota de anestesia es imposible abrirle el ojo. Entonces el cuerpo extraño tarsal y aquí heridas de la conjuntiva. Estas heridas es preferible suturarlas, mandarlas que las suturen si ustedes no tienen con qué. Y estos son tumores benignos también. Es un tumor leñoso, pero es benigno. Esto se forma por células inflamatorias a partir del drenaje de un orzuelo interno. ¿Qué es eso? No sé qué quieren saber más de la conjuntiva. Encienda la luz. Enciendan la luz. Si tienen alguna pregunta de la comunidad.